Hola a todos, en este vídeo vamos a explicar la actividad cuarta de la tarea que tenéis que entregar el 5 de abril. También salió un PAU, en concreto aquí en la Comunidad Valenciana en septiembre de 2007. Y bueno, vamos a tratar sobre varios temas de análisis matemático, continuidad, cálculo de extremos utilizando derivadas y también integración. Aquí tenemos el enunciado de la actividad, como podemos ver es una función definida a trozos y depende de un parámetro a, que lo tenemos en el tercer trozo que define la función. Así los apartados nos piden que estudiemos para qué valor de a esa función es continua. En el apartado b que hallemos los máximos y mínimos absolutos y por último calculemos el área que delimita la función bajo unas determinadas restricciones. Vamos a empezar por el primer apartado, destacar que aunque nos pidan la continuidad en el intervalo 0,8, esto tiene mucho sentido y es coherente, ya que ese es el dominio de definición de mi función. Si os dais cuenta, la función empieza a tomar valores en el 0 y acaba en el 8. Por lo tanto, ese es el intervalo en el que la tengo definida. Vamos a estudiar la continuidad y aunque a mí me pidan que haya un valor concreto del parámetro, tengo que comprobar que el resto de actores que entran en juego para la continuidad también siguen funcionando. Es decir, que los trozos son continuos y que todos los extremos de definición cuadran bien. Es decir, que los límites laterales coinciden. ¿Por qué? Porque si alguna de esas partes no cuadrase, por mucho que yo halle el parámetro adecuado que hace que todo coincida, no tendría continuidad en todo el intervalo, que es lo que quiero. Así que lo primero a destacar, como siempre, es que cada trozo que define la función es continuo por ser una función polinómica. Y ahora pasamos a estudiar los extremos de definición. Vamos a ver lo que ocurre en el 2 y lo que ocurre en el 4. En el 2 estudiamos los límites laterales, vemos que coinciden y por lo tanto la función es continua en ese punto. Hacemos lo mismo en el 4 y entonces para tener la continuidad tenemos que exigir que ambos límites sean iguales. De esta manera, igualando y despejando, obtenemos que el valor de a tendría que ser 12. Y así podemos concluir que para ese valor del parámetro la función será continua en todo el intervalo 0,8. Pasamos al segundo apartado, donde cabe destacar que nos piden los máximos y mínimos absolutos, no relativos. Por lo tanto, no nos tenemos que limitar únicamente a estudiar qué puntos anulan la derivada, sino que tenemos que ver también qué ocurre en los extremos del intervalo. Si esa es mi función, daros cuenta como me piden estudiar lo que ocurre en el intervalo 0,4, solamente consideraré los dos primeros trozos. El último, fuera. Entonces, como hemos dicho, como me piden extremos absolutos, lo primero que voy a hacer es ver cuánto vale la función en los extremos de definición, es decir, lo que ocurre en el 0, en el 2 y en el 4. Únicamente hay que computar la función y vemos que los valores que toma son 2 y 4 en estos dos valores de aquí. Una vez estudiado eso, hago lo mismo que si estudiase extremos relativos. Vamos a ver qué ocurre con la derivada. El primer trozo, su derivada es 1, por lo tanto eso no se va a anular nunca, y no habrá extremos relativos en el intervalo abierto. Fijaros que los extremos no los incluyo, ya que eso lo he estudiado aparte en el primer paso. Y si estudio la segunda, en la derivada del segundo trozo, me sale que hay un candidato, que es el x igual a 3. Si estudiamos el signo de la derivada, se ve fácilmente que se trata de un mínimo relativo, cuya imagen es 3. Por lo tanto, ¿qué tengo? Un mínimo relativo, pero no va a ser el mínimo absoluto, porque hay un valor, que es el 0, que toma un valor más pequeñito. Es decir, en el 0 la función vale 2, por lo tanto ese valor es menor que este mínimo relativo, haciendo que el mínimo absoluto esté en el 0,2. En cuanto al máximo absoluto, como no hay máximos relativos, pues los dos extremos, 2 y 4, serán los dos máximos absolutos de mi función. Pasamos al último apartado, donde es exactamente lo mismo que la actividad 4 de la tarea de la semana pasada. Como me piden que yo calcule el área entre x igual a 0 y x igual a 3, pues únicamente tengo que considerar los dos primeros trozos. Tengo que ver que no hay puntos de corte. En el x más 2 igual a 0, el punto de corte está en el menos 2, queda fuera del intervalo. Y si veo los puntos de corte del segundo trozo, vemos que entre el 2 y el 3 tampoco hay problema. Así que nos tenemos que limitar a integrar entre 0 y 2 el primer trozo y entre 2 y 3 el segundo. Hacemos la integral, aplicamos barrow, es decir, evalúo arriba y resto la evaluada de abajo.
y vemos que el resultado es de 28 tercios unidades cuadradas. Recordar, como siempre, que como a priori yo no sé si mi función está por encima o por debajo del eje, pongo siempre las barras de valor absoluto para curarme en salud. Y de esta manera ya tendríamos calculada la integral, el área que pretendíamos y tenemos el ejercicio resuelto. Hasta luego.